Lot salió de Harán junto a Abraham en medio de la madrugada, cuando el cielo todavía guardaba el azul oscuro de la noche y el rocío mojaba las estacas de las tiendas. Era joven, con los ojos llenos de mundo y los pies sin heridas todavía. No había conocido otra vida que la de la ciudad, los ladrillos cocidos de Ur de los Caldeos, el humo de incienso en cada esquina, las torres que prometían permanencia. Y ahora caminaba entre ovejas, polvo y estrellas, siguiendo a un hombre que decía oír voces del cielo. Admiraba a Abraham, sí. Admiraba su calma, su certeza, esa manera extraña de hablar con Dios como si alguien respondiera de verdad. Pero dentro de Lot crecía otra semilla, silenciosa, persistente, como una raíz que busca agua por debajo de la roca. No era maldad lo que sentía. Era simplemente un deseo distinto, el deseo de algo concreto, algo que pudiera tocarse, medirse, acumularse. Una promesa invisible era suficiente para Abraham. Para Lot, no siempre lo era. Cuando llegaron a Egipto, algo cambió en él para siempre. Las calles eran rectas y anchas, los mercados bulliciosos y perfumados, los hombres vestían lino blanco y los sirvientes traían agua en jarras de barro fino. Había un orden allí, una prosperidad visible, una belleza que no dependía de la fe sino del trabajo y del poder. Lot observó todo con ojos atentos y aprendió una lección que nadie le enseñó con palabras pero que grabó en lo más profundo: el oro cambia la forma en que un hombre es recibido. Aunque salieron de Egipto expulsados tras la intervención divina, Lot no olvidó el sabor de aquella abundancia. Lo guardó dentro como quien guarda una brasa entre las manos, sin saber muy bien si quema o da calor, pero sin soltarla tampoco. De regreso en Canaán, la convivencia comenzó a crujir. Los pastores discutían, la tierra parecía no alcanzar para tanto ganado, tanta ambición, tantos sueños distintos bajo un mismo cielo. Abraham, con la sabiduría tranquila de quien ya no necesita demostrar nada, lo llamó aparte un día bajo la sombra de un roble viejo. No haya contienda entre tú y yo, le dijo sin reproches, porque somos hermanos. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Era una oferta generosa. Era también, aunque ninguno lo supiera entonces, una despedida. Lot alzó los ojos desde la colina donde estaban y vio el valle del Jordán extenderse ante él como una promesa hecha paisaje. Verde, húmedo, lleno de agua y de ciudades que brillaban en la distancia. Era como el Edén, decía la gente. Como Egipto, pero sin faraones. Todo lo que el corazón de Lot había deseado estaba ahí, al alcance de la vista. No dudó. No reflexionó demasiado. Señaló hacia el este con la mano extendida y bajó con su caravana, con sus rebaños, con sus criados, con sus sueños. Lo que no vio, porque los ojos que buscan lo fértil pocas veces miran más allá de la superficie, era lo que ya habitaba entre esas sombras verdes. Sodoma estaba allí, esperando con sus puertas abiertas y su sonrisa fácil. Las ciudades que seducen siempre parecen jardines desde lejos. Los primeros días en el valle fueron suaves y prometedores. El aire era más húmedo que en las colinas de Canaán, las noches más tibias, la tierra generosa sin necesidad de rogarle demasiado. Lot caminaba entre sus corrales con la sensación cálida de haber tomado la decisión correcta. El ganado engordaba, el oro se acumulaba en cajitas de madera que olían a mirra y a manos trabajadas, y desde la entrada de su tienda podía ver las murallas de Sodoma perfiladas contra el horizonte como una promesa de más. Empezó a acercarse. Primero por negocios, a vender lana o aceite en los mercados. Luego por costumbre, a compartir pan con los comerciantes, a participar de sus conversaciones. Y después, casi sin notarlo, a ser parte de ellos. Dejó las tiendas. Mandó construir una casa de piedra con columnas cuadradas y un techo plano desde donde sus hijas podían ver el horizonte al final del día. Tenía sirvientes, tenía nombre, tenía un lugar en las puertas de la ciudad entre los hombres cuya voz era escuchada. Lo habían aceptado. Eso, para alguien que había caminado años como nómada entre polvo y promesas, era mucho. Pero había algo más. Un zumbido bajo, sordo, constante, como el sonido de una cuerda tensa que vibra sin que nadie la toque. Cada vez que pasaba junto a los altares extraños, cada vez que veía los juegos de poder entre los hombres y los cuerpos que se ofrecían como moneda de cambio en las fiestas nocturnas, algo dentro de él se removía. No era culpa todavía. Era más parecido a una incomodidad, a la sensación de estar usando ropa que no es la propia. Una piedra en el alma que uno aprende a ignorar con el tiempo, que uno deja de sentir porque el peso cotidiano de la vida cubre todo lo demás.
Y Lot, sin darse cuenta, fue aprendiendo a no sentirla. Sus hijas crecían en ese entorno como dos sombras largas y curiosas, aprendiendo las costumbres del pueblo, los gestos, las palabras. No conocían otra cosa. Para ellas, el mundo era Sodoma, porque nunca vieron nada diferente. Y Lot, que un día caminó junto a un hombre que hablaba con Dios, fue olvidando poco a poco la forma de esa voz. Entonces llegó la guerra y todo se rompió de golpe. Los reyes del norte avanzaron con sus ejércitos sobre el valle. Las ciudades aliadas, entre ellas Sodoma, intentaron resistir, pero eran débiles, dispersas, acostumbradas al placer más que al combate. Las puertas cayeron, los gritos cruzaron las calles y Lot fue tomado junto a otros como botín de guerra, sin juicio ni palabras, como una vasija más entre los despojos. Sus bienes, sus criados, todo quedó en manos ajenas. Y fue en ese momento de pérdida total cuando su pasado lo alcanzó de la única manera posible, a través de la lealtad de alguien que no estaba obligado a ayudarlo. Abraham, desde los campos de Mamre, supo lo que había pasado. No lo dudó. Reunió a sus hombres, los condujo de noche bajo un cielo cargado de estrellas, como en los viejos tiempos, y en un golpe audaz y silencioso recuperó todo lo que se había perdido. Rescató a Lot, a su familia, a sus posesiones. Lo miró con la misma calma serena con que lo había dejado elegir años antes. No hubo reproches, no hubo discursos. Solo la mirada limpia de quien ama sin condiciones y suelta sin amargura. Pero Lot no volvió con él. Esa fue la segunda elección, más silenciosa que la primera pero mucho más definitiva. Incluso después de haber probado la pérdida, incluso después de haber sido rescatado del abismo, prefirió regresar a Sodoma. Tal vez por orgullo. Tal vez porque sus hijas ya tenían prometidos allí, raíces, costumbres. Tal vez, simplemente, porque ya no sabía vivir de otro modo. El alma que ha pasado demasiado tiempo en un lugar acaba confundiendo la jaula con el hogar. Una noche, mientras el viento soplaba con una fuerza inusual y las puertas de madera crujían como si quisieran hablar, Lot vio llegar a dos hombres a la entrada de la ciudad. Su andar era distinto, firme y silencioso, como si caminaran sobre algo más que piedra. Sus ojos tenían una profundidad antigua que no correspondía a ningún mercader ni viajero conocido. Lot los interceptó antes de que cruzaran la plaza y con voz urgente los invitó a quedarse en su casa. Algo dentro de él lo empujaba, ese instinto antiguo de hospitalidad que los años en Sodoma habían enterrado pero no apagado del todo. Los llevó adentro, les preparó pan, les ofreció agua. Pero no había terminado la cena cuando los golpes comenzaron en la puerta. Golpes insistentes, graves, el sonido inconfundible de una multitud que ya no se esconde. «Sácalos para que los conozcamos», gritaron desde afuera. Y no era la voz de unos pocos. Era la ciudad entera, jóvenes y viejos, vecinos y extraños, todos juntos reclamando lo mismo. Lot tembló. No de frío, sino de reconocimiento. Porque en ese momento comprendió con una claridad brutal que Sodoma ya no podía ser corregida. Solo podía ser juzgada. Lo que ocurrió después es una de las escenas más perturbadoras del Génesis. Lot entreabrió la puerta, apenas lo suficiente para que su voz escapara, y habló con la desesperación de un hombre que ha perdido ya demasiado como para pensar con claridad. «Tengo dos hijas que no han conocido varón», dijo. «Os las traeré. Haced con ellas lo que queráis. Pero no toquéis a estos hombres que están bajo mi techo». Fue una frase nacida del pánico, sí, pero también del peso de años viviendo donde los cuerpos de los débiles eran moneda de cambio. Dentro de la casa, las hijas escucharon. No hay en el texto un grito, una protesta, una lágrima. Solo el silencio de quienes aprenden, una vez más, que incluso bajo techo no siempre hay refugio verdadero. Que incluso el padre puede fallar en el momento más oscuro. Ese silencio pesa más que cualquier grito. Pero entonces los ángeles actuaron. Extendieron las manos, abrieron la puerta y una fuerza invisible cubrió a los hombres de afuera con ceguera repentina. Tropezaban, buscaban la entrada sin hallarla, murmuraban en lenguas quebradas. Y dentro, con urgencia que no admitía demora, los mensajeros divinos le dijeron al otro que debía escuchar: «Esto termina esta noche. Sal. Toma a los tuyos. No mires atrás». Lot corrió. Con su esposa, con sus hijas, entre callejones y muros humeantes, mientras el cielo comenzaba a tornarse gris como ceniza vieja. Intentó advertir a sus yernos, pero ellos rieron.
Un juicio divino les parecía un cuento de borracho. Se quedaron. Y Lot siguió corriendo hacia Zoar, esa ciudad pequeña que había pedido como refugio porque el monte le parecía demasiado lejos, demasiado incierto. Incluso huyendo del fuego, Lot seguía negociando, pidiendo una salida más cómoda, un camino más corto. Era su naturaleza y en esa naturaleza estaba su tragedia. El cielo se abrió. Azufre y fuego descendieron como lluvia invertida sobre el valle entero. La tierra tembló. Sodoma colapsó. Gomorra colapsó. Las ciudades que un día brillaron como el Edén se convirtieron en humo y silencio en cuestión de minutos. Y la esposa de Lot, que corría detrás de él, giró el rostro. Solo un instante. Solo una mirada hacia lo que quedaba atrás, hacia la casa, los recuerdos, la vida construida, todo aquello que era imposible soltar de golpe. Y allí quedó. No como mujer, no como madre, sino como estatua de sal, fija para siempre entre lo que fue y lo que debía ser. Un testigo inmóvil de lo que ocurre cuando el corazón no logra separarse del lugar de su caída. Lot no se detuvo. No podía. Llegó a Zoar con los pulmones ardiendo, las manos vacías y el alma hecha añicos. Había salvado la vida. Pero lo que quedó atrás no era solo una ciudad. Era una parte de él que ya no volvería jamás. En Zoar no hubo descanso verdadero. Las miradas eran largas y cargadas de sospecha. Un hombre sin esposa, con 2 hijas, huido del fuego, sentado en silencio en las esquinas. Nadie preguntaba, pero todos observaban. El miedo volvió a empujarlo, esta vez sin ángeles que lo guiaran, sin voz divina que marcara el camino. Tomó a sus hijas y subió hacia las montañas. No había destino claro, solo el instinto de alejarse de todo lo conocido. Cuando encontraron una cueva seca y oscura entre las rocas, entraron. Extendieron sus mantas, se sentaron en silencio y por primera vez en muchos días nadie dijo nada. La cueva era fría, estrecha, olía a tierra húmeda y a tiempo detenido. Afuera el viento bajaba por las laderas con un sonido hueco. Adentro, solo 3 respiraciones intentando no romperse. Pasaron los días. La luz entraba apenas unas pocas horas, filtrándose entre las grietas como una visita tímida. El resto del tiempo era penumbra. Lot caminaba unos pasos, miraba el horizonte sin reconocerlo, volvía a sentarse. Comía lo mínimo. Dormía en fragmentos. Ya no tomaba decisiones, apenas existía. Las hijas, por su parte, comenzaban a sentir algo más que hambre o frío. Era un vacío más profundo, el tipo de vacío que se instala cuando el mundo que conocías desaparece de golpe y no hay nadie que te diga que sigue. No había comunidad, no había ritual, no había mañana con forma reconocible. En ese aislamiento absoluto, la mente empieza a cerrarse como una flor al anochecer. Las memorias de lo bueno se apagan. Lo que queda es solo el instinto más básico, continuar. Seguir existiendo. Dejar algo detrás de una misma cuando todo lo demás ha sido borrado. No queda hombre en la tierra, dijo la mayor un día mirando hacia la entrada de la cueva. No fue una frase dramática ni exagerada. Fue una constatación, fría y directa, como quien se da cuenta de que el agua del cuenco se acabó. Para ellas, que habían visto arder todo lo conocido, que habían perdido a sus prometidos, a su madre, a su ciudad, a su mundo entero, la conclusión parecía inevitable. Si no actuaban ellas, el linaje desaparecía. Si no hacían algo, todo terminaba. Era una lógica deformada por el trauma, sí. Era una fe torcida en el control humano. Pero era la única lógica que les quedaba en una cueva donde Dios parecía haber callado para siempre. Prepararon vino. Lo habían guardado con cuidado durante días. Lo ofrecieron a su padre con voz tranquila, sin alarma, sin señales de lo que vendría. Lot lo bebió sin preguntas, tal vez buscando olvidar, tal vez porque el agotamiento del alma es más poderoso que cualquier advertencia. Esa noche la hija mayor se acostó junto a él. La Biblia no describe resistencia, ni conciencia, ni agonía moral. Solo el acto cubierto por el vino y el silencio de la cueva. Y el texto lo dice con una frialdad que congela, no supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó. La segunda noche fue la menor. El mismo vino, la misma oscuridad, el mismo padre convertido en instrumento de una urgencia que ninguna ley podía contener porque ya no había ley, ni testigos, ni mañana con nombre conocido. Así nacieron Moab y Amón. El primero llamado literalmente del padre,
como si el nombre mismo cargara la confesión. El segundo, hijo de mi pueblo, un intento de envolver lo inaceptable en el lenguaje de lo familiar. Dos niños que crecieron entre piedras y viento, sin historia que contar con orgullo, sin origen que celebrar en voz alta. Pero vivieron. Y con el tiempo sus descendientes se convirtieron en pueblos enteros, los moabitas y los amonitas, naciones con reyes y dioses propios, cuya raíz más profunda siempre llevaría el susurro de aquella cueva oscura, de aquellas noches sin nombre, de aquel silencio en el que Dios no habló pero tampoco cerró los ojos. Porque Dios no habló en la cueva, pero no olvidó. Eso es lo que hace que esta historia no termine en la oscuridad absoluta. Siglos después, de entre los moabitas, ese pueblo nacido de la desesperanza y el trauma, surgió una mujer diferente a todo lo que su linaje representaba. Se llamaba Ruth. Era joven, viuda, extranjera, sin obligación ni razón lógica para seguir a su suegra israelita hacia una tierra desconocida. Pero lo hizo. Y cuando le preguntaron por qué, respondió con palabras que se convertirían en uno de los textos más hermosos de toda la Biblia: donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una mujer nacida del miedo eligió la fe. Una mujer cuyo origen estaba marcado por la oscuridad eligió la luz. Y con esa elección cambió el rumbo de la historia, porque Ruth se convirtió en bisabuela del rey David, y de esa línea, siglos más tarde, nació algo que el mundo entero reconocería. La historia de Lot es un espejo. No un espejo cómodo ni decorativo, sino el tipo de espejo que uno preferiría no mirar porque muestra demasiado. Muestra lo que ocurre cuando las decisiones pequeñas se acumulan sin que uno las examine. Cuando la comodidad se convierte en brújula. Cuando el entorno va reemplazando poco a poco los valores hasta que uno ya no recuerda cuál era el norte original. Lot no cayó de golpe. Cayó despacio, decisión tras decisión, silencio tras silencio, hasta que se encontró en una cueva sin saber muy bien cómo había llegado tan lejos del hombre que una vez caminó junto a Abraham bajo el mismo cielo. Y sus hijas, que nunca eligieron el entorno donde crecieron, cargaron el peso de esa historia con una valentía torcida, con un amor deformado por el miedo, con una urgencia de futuro que no encontró mejor camino que el único que les quedaba en la oscuridad. No es el origen lo que define una vida. Eso es lo que esta historia repite, en voz baja, desde el fondo de la cueva hasta los campos de Moab, desde los campos de Moab hasta la trilla donde Ruth recogía espigas, desde esa trilla hasta el trono de David. No es de dónde vienes. No es lo que hicieron quienes vinieron antes de ti. Es la dirección que eliges cuando tienes la oportunidad de elegir. Y esa verdad, antigua como el polvo de Canaán, sigue siendo tan real hoy como el día en que un hombre joven alzó los ojos desde una colina y señaló hacia el este sin saber todo lo que ese gesto le costaría.